Ok, empezamos la clase. Jaime, dígame. Jaime Martínez tiene la mano levantada. ¿Alguna pregunta? Aló, Dígame. profesora, ¿me escucha? Sé que esta es mi primera clase, pero no tengo libro. Ya, ya. Primero que todo, las personas que esta sea su primera clase van a tener que conseguirse el link de la clase anterior, porque la clase anterior se grabó. Esta es nuestra segunda clase con este grupo, ¿ya? Así que hoy día vamos a ver un contenido y los que no pudieron estar en la primera clase, como les digo, van a tener que ponerse al día con las grabaciones, ¿ya? Que las pueden pedir por el chat. Y eso sería. Recuerden que para responder pueden levantar la mano y escribir también por el chat, ¿ya? Para que ahí no nos confundamos y nos podamos escuchar todos. Ok. Si bien se acuerdan algunos y algunas, la clase pasada vimos el verbo to be y los personal pronouns. ¿Alguien me puede decir qué se acuerda de aquello? ¿Qué se acuerdan? Claudia. Hola, no, es mi primera clase. Consulta, ¿los libros se pueden bajar por internet? Ya que yo también quisiera No bajarlos. tengo idea. No sé lo de los libros porque a mí no me han enviado nada de libro. Pero la clase No, anterior, profesora, Axel por acá. No se pueden bajar por la internet ya que eso los da el gobierno. Es el gobierno que pone las normas sobre los libros. Por eso no se pueden bajar de internet y de hecho nunca han sido subidos a internet. Son gratis, está en la página del Mineduc. sí, mi hija es profesora y no los puede bajármelo. Por eso yo quería estar segura si lo podía hacer. Ya, ahí dicen algunos que por el Mineduc se pueden bajar. Jaime. Profesora, la consulta que le hacía, yo para estudiar ahora para la clase tengo que tener los libros, ¿no? No, no los vamos a ocupar ahora. Ah, ya, vale. Ya, Disculpe, Oriente, en el chat voy a dejar el link de la página del Mineduc con todas las guías. súper, muchas gracias. ¿Esas son las guías de la clase pasada? No, son libros, guías, libros, que son con los contenidos de todos los ramos. Ahí están. Ya, ahí van a enviar el link para quienes puedan visualizar el libro por internet. En este momento no vamos a ocupar el libro, ¿ya? Quizá la otra clase lo ocupemos como material de apoyo. Jaime todavía tiene la mano levantada. ¿Desea acotar algo? Ya. Entonces, les preguntaba, de las personas que... Patricia. Sí, usted preguntó que habíamos pasado la clase anterior Yes, justo para allá y iba. ya, de lo que yo me recuerdo es que podíamos utilizar los pronombres personales en positivo y en negativo. Yes. O sea, sí, eso. Sí, Y podíamos sí, hacer una oración y ya. eso. Súper. Muchas gracias, Patricia. Ana. Preguntas y respuestas cortas también. Yes. Sí, ambas están en lo correcto. Podríamos hacer oraciones en positivo, negativo, hacer preguntas y dar respuestas cortas, ¿cierto? Y vamos a hacer un repaso hiper, mega, ultra flash para que vamos ahí calentando las ideas que teníamos de la clase pasada para las personas que estuvieran. Ya, los personal pronouns y el verb to be. Los personal pronouns que eran I, yo, you,
tú o ustedes, we, nosotros o nosotras, they, ellos o ellas, he, él, she, ella, it, eso. Pero también servía para referirnos a animales en singular. ¿Ya? Para eso nos servía el it. Si yo estaba hablando de solo un animalito, podía ocupar el it. Si hablaba de dos o más, en plural, pasaba a ser they, como ellos o ellas. Profesora, se llama personal, ¿cuánto? Pronouns. Pronoun. Ahí está. ¿Ya? Igual cuando pueda revisar la clase anterior, lo va a ver ahí a profundidad, porque eso lo ya. vimos en la clase anterior. ¿Ya? Ya vale. Entonces, íbamos con el verbo to be, que tenía dos significados, ¿ya? Ser o estar. Y acá teníamos lo que era el verbo to be, que eran tres palabras, am, is y también are, ¿ya? Que estas dependían de cuál era nuestro sujeto, cuál pronombre nosotros estábamos usando. I am, he is, she is, it is, they are, we are y también you are, ¿ya? Y ahí teníamos el significado en español, que es cierto, teníamos que conjugarlo con ser y estar. I am, que era yo soy, yo estoy. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, esto es o esto está. They are, ellas o ellos son. O también ellos o ellas están. We are, nosotros o nosotras somos. Y también nosotros o nosotras estamos. Y por último, you are, que podía ser tú eres, tú estás, pero también podía ser ustedes son y ustedes están. ¿Ya? Y acá en los ejemplos teníamos I am a teacher. Yo soy un profesor, una profesora. Aquí teníamos el sujeto, ¿cierto? El verbo to be, que corresponde a am, y el complemento a teacher. ¿Ya? El verbo to be estaba en affirmative, que era la forma que vimos acá. En negative, que se le agregaba el not, ¿se acuerdan? Not. Y en questions y short answers, en preguntas y respuestas cortas, ¿ya? Que se ponía al revés. Primero el verbo to be y después el sujeto. Al contrario de como lo habíamos estado haciendo antes, ¿cierto? Y en la respuesta corta teníamos respuestas de sí y de no. De yes, I am, no, I am not. ¿Ya? Y habíamos puesto en práctica nuestro conocimiento. ¿Ya? Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Ahora vamos con un nuevo contenido. Así que pongan mucha atención. Today, we are going to start with the past simple tense. Hoy día vamos a comenzar con el pasado simple. ¿Qué creen ustedes que va a entrar en el pasado simple? El auxiliar. Ya. Vamos a usar un auxiliar igual.
que nos va a indicar que estamos hablando en pasado, ¿cierto? Nosotros en pasado igual tenemos ciertas reglas. Por ejemplo, los verbos no son los mismos. Nosotros no podemos decir, si yo quiero decir que ayer hice algo, no puedo decir yo voy, ¿cierto? Yo digo yo fui. Y en inglés pasa lo mismo. Los verbos también cambian, ¿ya? Y también tienen ciertas reglas. Tienen que guiarse por ciertas reglas, las cuales vamos a aprender ahí de a poquito. Ya. Ok, el objetivo de hoy no es necesario que lo escriban. Es solo para que tengan en conocimiento cuál va a ser el objetivo de la clase de hoy. The objective is to identify the past simple tense structure. El objetivo es identificar la estructura del pasado simple. ¿Ya? What is the past simple? ¿Qué es el pasado simple? The simple past is used to talk about things that happened or existed before now. El pasado nosotros lo ocupamos para hablar de cosas que pasaron o existieron antes de ahora, ¿ya? Que ya pasaron. Por eso es pasado. Aunque suene redundante, ese es el pasado simple. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Ayer. Ya pasó, ¿cierto? Estamos hablando de algo que ya pasó. No lo podemos cambiar. Ese es el pasado simple. Acá tenemos una pregunta en pasado simple. Tenemos una WH, una WH, una pregunta de WH. ¿Conoce las preguntas de WH? ¿Alguien? Sí, No, mi. Ya. What, when, What, when, who, who. mm, Ya, tenemos what, when, who, how, where, whom, igual son hartas. Que en español igual las ocupamos, que son qué, cuál, cuándo, dónde, de quién. Esas son las preguntas WH. ¿Ya? Entonces, nosotros ocupamos el pasado simple, como les decía, para hablar del pasado. Ok. We can form sentences in past with verbs in past. And also with the verb to be in past. Nosotros, we, podemos formar oraciones en pasado con verbos en pasado y también con el verbo to be en pasado. Si bien nosotros aprendimos que el verbo to be en presente son 3 palabras, ¿cierto? Am, is y también are, las que vimos la clase anterior. Ahora vamos a ver cuál es la forma pasada del verbo to be. ¿Ya? This is the structure. Esta es la forma de hacer oraciones en pasado simple.
Les voy a explicar y después tenemos tiempo para escribir, ¿ya? Esta es la estructura del pasado simple. Como ustedes pueden ver acá, tenemos el verbo to be y los otros verbos, ¿ya? Con verbo to be vamos primero. Para hacer una oración afirmativa, tenemos primero el sujeto, después ponemos was o were, ¿ya? Ese es el verbo to be en pasado. Was o were, ¿ya? Esas dos. En pasado, el verbo to be son dos palabras. ¿Qué significa fui o estuve? Porque estábamos en pasado, ¿cierto? En presente era ser o estar. Y en pasado sería yo fui o yo estuve. Acá, nuestro ejemplo dice, they, que es nuestro sujeto, were friends. Ellos fueron amigos. En forma negativa tenemos el sujeto plus was not o were not. También le agregamos el not después. Nuestro sujeto sigue siendo they, weren't. Esa es la forma corta. They weren't friends. Y en pregunta, de nuevo, ponemos primero el verbo to be. Was o were plus subject, más el sujeto y el complemento. Were they friends? ¿Ellos fueron amigos? Ya, esta es la forma del verbo to be. Con los otros verbos, correr, saltar, caminar, comer, todos esos otros verbos. En forma positiva tenemos el sujeto más el verbo con ed al final. ¿Ya? A esos verbos se le agrega ed. El sujeto en este caso es she, ella. Worked, ahí está la e y la d al final de nuestro verbo. Y después el complemento. She worked yesterday. Ella trabajó ayer. ¿Ya? La ed nos indica que este verbo está en pasado. Para hacer una oración en negativa, tenemos el sujeto plus did not o didn't, que es lo mismo, solo que cortito. El did not significa que nuestra oración está en negativa en pasado. Este es un auxiliar, ¿ya? Después del auxiliar va el verbo, pero sin ed. Va normalito, en su forma infinitiva. Entonces, el sujeto sigue siendo she, pero le agregamos el auxiliar para indicar que estamos hablando en pasado, que es didn't o did not work yesterday. She didn't work yesterday. Ella no trabajó ayer. Y la forma interrogativa, tenemos primero el auxiliar, did, plus subject, más el sujeto, plus verb, más el verbo en su forma base, como dice acá, en infinitivo, su forma original. Entonces, vamos con el did. Para todos los sujetos es did.
ya sea I, he, she, it, cualquiera, va a ser did. Ponemos did, she, que es el sujeto, work como verbo base y el complemento, y jamás se les puede olvidar el signo de pregunta, ¿ya? Porque si no ponemos el signo de pregunta, nuestra oración va a estar completamente mala, ¿ya? Entonces, nuestra pregunta dice, ¿Did she work yesterday? ¿Ella trabajó ayer? Entonces, esta es nuestra estructura. Ahora sí pueden escribirla. ¿Ya? Tienen ahí unos minutillos para que la puedan escribir. Aló. Jaime, dígame. Ah, no, que no se escuchaba, profe. No, es que estoy silenciada porque estoy esperando que escriban. Ya vale. ¿Estamos listos? ¿Falta alguien?
Continuamos, esperamos. ¿Ready? Ya, yo creo que estamos todos listos. Entonces, como les decía, tenemos el pasado simple, que lo podemos usar con el verbo to be y el resto de otros verbos. ¿Ya? Y el verbo to be pasa de ser 3 palabras a ser solo 2. ¿Ya? Ya. We have verbs that are regulars. We choose add ed at the end of the verb. Tenemos verbos que son regulares, ¿ya? Y solo le agregamos ed al final del verbo. Como por ejemplo, yesterday I watched a movie. Aquí a este verbo solo le agregamos ed al final y pasa a ser pasado. ¿Ya? Este es un verbo regular. Ayer, ¿cierto? Yo vi una película. Pero también we have verbs that are irregular and it changes completely. También tenemos verbos que son irregulares, ¿ya? Y estos cambian completamente. Como por ejemplo acá. My sister bought me a new book. Mi hermana me compró un nuevo libro. ¿Ya? Este verbo en presente se dice buy y se escribe buy. Y en pasado se nota entonces que cambia completo. Ya. Y acá tenemos past simple rules. Estas reglas son para los verbos regulares, ¿ya? Solo para los verbos regulares son estas reglas. Y ponemos atención, dice, si un verbo termina en Y, pero le antecede una vocal, solo se le agrega ed al final. ¿Ya? Acá tenemos 2 ejemplos. Dígame, Catafuentes. ¿Tiene la mano levantada? Catafuentes. Ok, tenemos 2 ejemplos. Play, que tiene una Y, ¿cierto? Y adelante tiene una vocal. Solo se le agrega ed. ¿Ya? Solo se le agrega ed al final. También como el verbo enjoy, que también termina en Y y también tiene vocal adelante. Y pasa a ser enjoyed. ¿Ya? Enjoyed. Con E y también D. Ya, esta regla necesito que la escriban en el cuaderno, en la tablet, en donde estén tomando notas, que escriban esta regla. Por favor.
¿Estamos listos? Patricia. Ya, continuamos entonces. Another rule, otra regla. Si un verbo termina en Y, pero le antecede una consonante, comprendiendo que consonantes son todas las que no son vocales, se reemplaza la Y por una I latina y se agrega ED. Como acá en el ejemplo tenemos el verbo study, que es estudiar, que pasa a ser studied, con I latina, E y D. Sacamos la Y, ¿cierto? Y la reemplazamos por una I latina y le agregamos ED. También como el verbo try, que es intentar, le sacamos, ¿cierto? Su Y, la cambiamos por latina y le agregamos ED. Esa regla igual necesito que la escriban, por favor. Llaman al final de la clase, vamos a ver eso, porque no, a veces no todos están de acuerdo con lo mismo. Así que igual pensaba preguntarles. Así que ahí lo veremos. ¿Ready? ¿Listos? ¿Listas para seguir? No, espera un poquito, profe. Ya. Ya, esas son dos reglas. Ya vamos con dos. La otra decía que si le antecedía una vocal. ¿Ya? Esta es si le antecede una consonante. Ahí ya Listo. hace un cambio, ya. ¿Seguimos? Yes. Ok. Ya, continuamos. Next rule. Siguiente regla. Si un verbo termina en vocal y consonante, la consonante se suele, fíjese, se suele multiplicar antes de agregar ed. ¿Ya? Ejemplo, stop pasa a ser stopped con dos P. ¿Ya? Plan pasa a ser plant.
la clase queda grabada. Ya, aquí tenemos, dígame. Después pueden mandar el link para poder verlo de la clase igual. Es que creo que se lo mandan al WhatsApp, porque yo no subo la clase. Ah, bueno, gracias. Sí, ya, Profe, consulta, dígame. cuando por ejemplo usted dice stop y después que se le agrega al final el PED, la pronunciación después igual se pronuncia al final el stoped sería stoped o No, plained. tiene 3 posibles pronunciaciones. Pueden terminar en T, pronunciación T, pronunciación D y pronunciación ED. ¿Ya? Esas son las 3. Pero, ahí es que yo les iba a decir esto al final. Era una sorpresa para ustedes. Como les dije, estas son reglas para los verbos regulares. Y también les dije que habían verbos irregulares. Y esos se los tienen que aprender de memoria. Es una larga lista, la cual yo les iba a decir después, pero ya les voy a decir ahora, se las voy a enviar. Ya se las voy a hacer llegar esa lista para que ustedes cuando tengan un tiempito les echen un ojo para que se apoyen en los verbos. Y esa lista de verbos tiene al final una clasificación de la pronunciación. ¿Ya? Por ejemplo, stop pasa a ser stopped con T. Es como decir stopped. Como si aquí todo esto no sonara y fuera solo una T. Y plan pasa a ser plant con D. Plant. La E no suena. Y hay verbos que terminan con sonido ED. ¿Ya? Así que esa lista se la voy a hacer llegar hoy. Bueno, yo la voy a enviar hoy. Espero que la reciban hoy. Que salen los verbos irregulares y abajo sale la pronunciación de los verbos regulares. ¿Ya? Ok. Another question. ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? De nada, Mané. Ya, esta regla está escrita. Yes. Ok. Yes. Oh, yes. Yes, ok. Continuamos entonces. Ya, me faltó poner algo. ¿Qué lo vamos a escribir también? Aquí. Vamos a agregar otra de estas. Ya. ¿Se acuerdan que les dije que el verbo to be tenía was y were? Y esas también se clasifican. Vamos a ver. I, you, we, they. Oye, estoy escribiendo mal hoy día. I, you, we, they van con estas 4 van con where. ¿Ya? Y acá al lado vamos a poner he, she, it van con
was. ¿Ya? Es igual, necesito que lo escriban. ¿Se entiende? ¿No les confunde? Clarísimo. Ya, súper. Ay, no me aparece nada aquí como para simbolizarles. Ya, pero ahí lo tenemos. Ready? María Morales. María Morales tiene la mano levantada. No sé si ese es su nombre, si no es. Ya. Entonces, este es el verbo to be en pasado. Ya, igual podemos hacer oraciones con él. Entendiendo qué significa yo fui o yo estuve. ¿Ya? I, you, we, they van con were. Entonces es I were, you were, we were, they were. He, she, it van con was. He was, she was, it was. ¿Ya? ¿Escribieron? ¿Todos y todas? Sí. Ya. Sí. Ok, súper. Entonces, repasamos las reglas. Recordando que estas reglas son solo para los verbos regulares. ¿Ya? Si tenemos un verbo que termina en Y, pero le antecede una vocal, solo se le agrega ed al final. Como el verbo play, ¿qué pasa a ser? Played. Y el verbo enjoy, ¿qué pasa a ser? Enjoyed. ¿Ya? Porque acá tenemos una Y y una vocal adelante. Y aquí también. Entonces solo le ponemos ed. Si un verbo termina en Y, pero le antecede una consonante, que conocemos las consonantes, se reemplaza la Y por una I latina y se agrega ed. Como en el ejemplo, el verbo study, que termina en Y y tiene una D, ¿cierto? Una consonante. Ahí pasa a ser studied. ¿Ya? Studied. Que vemos que se reemplazó la Y y se le agregó ed. Y el verbo try, que significa intentar, que tiene la Y y una R, una consonante, ¿cierto? Acá también cambiamos la Y por una I latina y le ponemos ed, pasando a ser tried. Y la última regla es que si un verbo termina en vocal y consonante, la consonante se suele multiplicar antes de agregar
ED. Se suele multiplicar porque hay algunos que se escapan a la regla, ¿ya? Y esto teniendo en cuenta que tenemos consonante, vocal, consonante, ¿ya? Ahí se repite la consonante del final y se le agrega ed. Como por ejemplo en el verbo stop, que es parar, pasa a ser stopped, con 2P. Y el verbo plan, que es planificar o planear, pasa a ser planned, ¿ya? Con 2N. Are you ready to practice? ¿Están listos, listas para practicar? Yeah. Ok, ya. Antes de eso, me decían ahí algunas personas que leí la posibilidad de guías. ¿Están de acuerdo en que yo ahora, terminando esta clase, a más tardar mañana, envíe guías para revisarlas la otra clase? Sí, de acuerdo. Sí. Totalmente. Ok, Sí, Miss. ya, súper. ¿Hay alguna persona que no esté de acuerdo? Porque tiene que ser unánime. Ya, nadie dijo que no. Entonces voy a enviar una guía, ¿ya? Del pasado simple, para que practiquen, ¿ya? Se les va a hacer llegar por WhatsApp la guía y los verbos, ¿ya? Los verbos irregulares, acuérdense, los irregulares, los que se tienen que aprender así para siempre. Ya, ahora vamos a practicar un poquitín. Ya. Aquí tenemos, ¿cierto? 4 oraciones. Estos verbos son todos regulares, ¿ya? Todos estos verbos que se ven acá van con la regla, con las reglas que anotamos. Dígame, Ana. ¿Qué quiere decir que sean regulares? Que Esa solo se palabra le exactamente. agrega ed. Ya, eso solamente. Sí. Ya. Y los que son irregulares cambian completamente. ¿Ya? Y esos son los que les voy a enviar yo en la lista. Los regulares, nosotros si vemos un verbo regular, sabemos que se le agrega ed. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y si yo digo irregular, puede ser escrito completamente diferente. O también puede ser que se escriba igual en presente y en pasado. Por eso hay que tener ojo. Ya. Comenzamos con la práctica del presente, el pasado simple. Complete with the correct form of the given verb. Complete con la forma correcta del verbo dado. Este de acá, en paréntesis, es nuestro verbo. ¿Ya? Y si es regular, como les decía, si es regular, solo le tenemos que agregar ed. Pero si este verbo termina en e, solo le agregamos la d. ¿Ya? No le agregamos otra e. Entonces, vamos con la primera. Number 1. You, tú, the plants. ¿Cómo quedaría este verbo? Water. Yes. Lo vamos a agregar acá. Ahí sí.
La real pronunciación, profe, ¿cómo sería de eso? Porque yo, o sea, yo entiendo más o menos, o sea, yo lo entiendo, pero a Ya. veces con las pronunciaciones como que ahí yo fallo un poco. Sería solo watered, con D al final, sin la E. Watered. Ya. Ahí tenemos la number 1. You watered the plants. Tú regaste las plantas. ¿Ya? Water como, no como agua, ¿ya? Sino como verbo que es regar. Number 2. We a twin room in the hotel. Y nuestro verbo es book. ¿Cuál será Booked. nuestra respuesta? Yes. Recordando, ¿cierto?, que los verbos regulares solo se les agrega la E y la D. Booked. We booked a twin room in the hotel. Nosotros agendamos una habitación. Twin significa gemela, ¿ya? Pero es como una habitación doble en el hotel. Perfect. Number 3. They, Mary and Rachel, to their party. Y nuestro verbo es invite. ¿Cómo quedaría? Invited. Yes. Y ese se lee así tal cual. Invited. Y la number 4, I in Portugal. I leave it. Yes. I lived in Portugal. Ok, entonces la number 1 decía, you watered the plants. Tú regaste las plantas. Number 2, we booked a twin room in the hotel. Nosotros agendamos, ¿cierto?, una habitación doble en el hotel. Number 3, they invited Mary and Rachel to their party. Ellos invitaron a Mary and Rachel a su fiesta. Y number 4, I lived in Portugal. Yo viví en Portugal. ¿Ya? Recordando que estamos hablando en pasado. Number 5. She as a teacher. Y nuestro verbo es work. Work it. Yes. She worked. Vamos a... Ahí. ¿Ven? Solo les vamos agregando ed al final. She worked as a teacher. Ella trabajó como profesora. Number 6. I to the doctor's advice. Y nuestro verbo es listen. ¿Cuál será nuestra respuesta? Listen it. Yes. I listened to the doctor's advice. Yo escuché el consejo del doctor. Number 7. You him not to go there. Advice. Advised. Con E. Con Yes. Advice. Yes, perfect. Advised. You advised him not to go there. Tú le aconsejaste a él que no fuera para allá. Number 8. They at the tourists.
Shout. Showed it. Yes. Shot. They shouted at the tourists. Ellos le gritaron a los turistas. Number 9, I late. Arrived. Yes, arrived. 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 I arrived late. Yo llegué tarde. Okay, number 5. She worked as a teacher. Ella trabajó como una profesora. Number 6. I listened to the doctor's advice. Yo escuché el consejo del doctor. Number 7. You advised him not to go there. Tú le aconsejaste a él no ir para allá. Number 8. They shouted at the tourist. Ellos le gritaron a los turistas. A los turistas. Fíjense, tenemos una S de pluralidad. Y number 9, I arrived late. Yo llegué tarde. Ya. ¿Cómo vamos? Rápido, muy rápido. Vamos lento, vamos entendiendo. Excellent. Ok. Los demás, ¿cómo vamos? Poniendo atención. Está muy difícil. Miss, está muy poniendo fácil. atención, pero es que no estudiaba desde los 16 años. Sí, pues sí se entiende que igual cuesta como agarrar el ritmo. Sí, es difícil porque Pero- yo voy a cumplir 40, entonces Ya, pero así se hace se muy logra. difícil. Se logra. Aparte, igual con la guía vamos a practicar un poquito más, ¿ya? Sí, para eso es. Y para que vayan, si tienen dudas, pregunten al tiro. Para volver a explicar, ahora que tenemos un poquillo de tiempo, queda claro cuáles son los verbos regulares, para qué se ocupa el pasado simple. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O continuamos? Continuemos. Ok, ¿ninguna duda? Ya, continuamos entonces. Ya, esta es la última. Your mother, your grandmother. ¿Qué irá aquí? ¿Y nuestro verbo es call? Call Yes. it. Yes. Él Ahí llamó. va called. Exacto. Your mother called your grandmother. Tu madre llamó a tu abuela. Number 11. They, nice. Y nuestro verbo es look. Look it. Yes. Es looked. They looked nice. Ellos se veían guapos o guapas. Number 12. It heavily. Y nuestro verbo es rain. ¿Cómo quedaría? Rain. Rainer, Yes. It rained heavily. Llovió muchísimo. Muy fuerte. Number 13. The boy for help. Y nuestro verbo es cry. Pongan Cried. ojo. ¿Cómo se escribe?
Pongan ojo, termina en Y. Tiene que cambiar la Y en I, después L. Yes, ¿El niño lloró por ayuda? yes, muy bien. Se cambia la Y por I latina y se le agrega ED. El niño lloró por ayuda. Yes, cried. Y la última, number 14. You and I, new clothes on. Y nuestro verbo es try. También se cambia la I por I Bien, latina. y Try. N. Yes. Estamos Ven que perfectos, sí. tía. Yes, lo hicieron perfect. ¿Ven que no Perfect, estaban tan perfect. difíciles las reglas? Ya, vamos a hacer una review. Number 10. Your mother called your grandmother. Tu madre llamó a tu abuela. Number 11. They looked nice. Ellos se vieron guapos. Ellos se vieron bonitos. Se veían bonitos. Number 12. It rained heavily. Llovió. It rained. Llovió muy fuerte. O fuertemente. Number 13. The boy cried for help. El niño, el muchacho, el chico lloró por ayuda. Number 14. You and I tried new clothes on. Tú y yo nos probamos nuevas ropas. Y you did great. Puros aplausos para ustedes. Lo hicieron muy, muy bien. Thank you very much for your attention. Muchas gracias por su atención. Me siento como terminando una exposición en clases. Ya. ¿Cómo vamos con las oraciones? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo entretenida? ¿Estuvo fome? ¿La actividad se entendió? ¿No se entendió? ¿El punto que quieran repasar? Ahora es un momento de preguntar todo. ¿Tienen dudas? Se entiende perfecto, profe. Se entiende. Ya. Todo bien, ya. Sí, porque necesito que me digan, porque quizás ustedes trabajan con otra metodología, si necesitan otra forma de práctica. Igual para la otra clase vamos a revisar la guía que les mande ahora, ¿ya? Cuesta un poco, claro, sí, pues si uno pierde el hilo ahí y volver a estudiar, sí, está claro que cuesta, pero yo admiro a las personas que vuelven a estudiar ahora. De verdad, porque me imagino que debe costar. Pero sí, aquí están todas las herramientas para que aprendan. Si tienen dudas, pregunten. No entiende mucho. Ya, la otra clase igual vamos a repasar este mismo contenido. Ya, no nos vamos a mover ahora de este contenido porque esto es lo que entra a la prueba. Ya, no vamos a hacer una clase de esto, ya la otra clase pasar otra materia porque es imposible que puedan aprender. ¿Ya? Bernie. Bernie y Lara, tienen la mano levantada. Ya ahí sí, profe, estaba medio... Es que sí, pues yo estoy igual que la otra señora, pues yo llevo 30 años sin estudiar, entonces igual que media colgadita con... Sí. Entonces ahí yo veo a los chicos como que sí, como que no les cuesta, pero no está todo igual. Habemos varias que pues llevamos sí, demasiados años sin estudiar. Claro, pero sí. Sí, pues eso es lo importante, que lo intenten y que le den nomás. Si tienen preguntas, de verdad pregunten, porque aquí yo creo que online es como más fácil preguntar porque, no sé, presencial uno dice, ay, es que me van a ver todos la cara. Sí, pues. Profesora, ¿y esas guías son con nota o sin nota? No, son sin nota, son solo de práctica. Ah, ya. Sí, sí es para que aquí practiquemos harto, hasta que se les quede en la memoria el contenido, ¿ya? Ya, muchas gracias. Así que no hay ningún problema.
Sí, la guía yo creo que la voy a enviar ahora. Las pruebas no sé cómo van a ser, porque no las voy a hacer yo. Las pruebas las hace otro docente. María Morales tiene la mano levantada. Miss, yo tengo las guías de la 1 hasta la 6. Yo creo que ahí puedo meterme para poder aprender más, ¿cierto? Porque yo ahora no entendí nada. ¿Pero qué guías? De la que da el gobierno, tengo de guía de aprendizaje, dice. ¿Son los Tengo libros? los libros, o sea que dice Ya. guía. Tengo de la 1 a la 6. Ya, yo todavía no veo los libros. Entonces no sé qué hay. Pero Sí, pues sí, llegaron a nosotros ya. ya, O sea, yo soy de Fanal. lo que voy a ver con los libros es la próxima clase para ver si lo ocupamos de material de apoyo, ¿ya? Ya. Como decirles que trabajen en tal página y esas cosas. Sí, porque yo en la semana estuve viéndola todo y repasando, pero no, como que no me cae en la cabeza. Ya, no, pero igual. Es que yo Así, muchos años ya, pues yo voy para los 60.